Marcus se bajó del autobús. Sus zapatillas gastadas hicieron un ruido sordo al tocar el pavimento. La mañana era fresca. El aire se llenaba con el sonido de los estudiantes charlando mientras se dirigían a la entrada de la preparatoria Roosevelt. Marcus ajustó la correa de su mochila, que estaba deshilachada en los bordes, una prenda usada de su primo mayor. Mantuvo la cabeza gacha tratando de mezclarse entre la multitud, aunque sabía que sería imposible. No aquí, no en esta escuela, donde las marcas importaban más que cualquier otra cosa. La preparatoria Roosevelt era un lugar donde las apariencias lo eran todo. Los estudiantes aquí hacían alarde de su riqueza con ropa cara, las últimas zapatillas y los dispositivos tecnológicos más nuevos. Marcus, por otro lado, era diferente. Su ropa, aunque limpia y bien cuidada, era notablemente barata y anticuada. Su madre, una madre soltera con 2 trabajos, hizo todo lo posible para mantenerlo, pero no quedaba mucho para lujos como ropa nueva. Cuando Marcus cruzó las puertas principales de la escuela, ya podía sentir las escaleras. Eran sutiles, solo miradas por el rabillo del ojo, pero sabía que estaban allí. Los estudiantes que no miraban se reían con sus voces. Bajando hacia susurros al pasar, trató de ignorarlos manteniendo su mirada fija en las baldosas del piso mientras se dirigía a su casillero, pero los susurros se hicieron más fuertes y antes de que pudiera llegar a su casillero la voz familiar de Jackson cortó el ruido del pasillo. «Bueno, si no es Google, Marcus Jackson», se burló, su voz goteando burla. El grupo a su alrededor SN. Rió disimuladamente, sus ojos fijos en Marcus con una mezcla de diversión y desdén. El corazón de Marcus se hundió, pero se obligó a mantener la calma. No quería darle a Jackson la satisfacción de saber que sus palabras dolían. «Buenos días», Jackson respondió en voz baja sin mirar al otro chico a los ojos mientras abría su casillero. «Luto más como luto por esa ropa», Jackson respondió ganándose otra ronda de risas de sus amigos. «¿En serio, amigo? ¿Tu mamá compra en el vertedero?» Marcus se tragó el fuerte gruñido que le vino a la mente. Sabía que no debía involucrarse. Jackson era uno de los niños más populares de la escuela, rico y arrogante, con un grupo de otros estudiantes privilegiados que disfrutaba menospreciando cualquiera que consideraran inferior a ellos. Responder solo haría peor las cosas. «Quizá la próxima vez pueda comprarte algo que no estuviera de moda en el siglo pasado», añadió Jackson con una sonrisa cada vez más amplia mientras apoyaba en el casillero junto al de Marcus. Marcus sintió que se le sonrojaba, pero mantuvo la concentración en su casillero. «Lo tendré en cuenta», murmuró, agarrando sus libros y cerrando la puerta del casillero con más fuerza de la que pretendía. «Ten cuidado. No querría romper esa vieja cosa», se burló Jackson mientras Marcus se alejaba apresuradamente. Su voz resonaba por el pasillo mientras Marcus caminaba hacia su primera clase. Podía sentir las miradas sobre él, las sonrisas burlonas, el juicio. No era solo Jackson, era toda la escuela. Había sido un objetivo desde el comienzo del año escolar. Su ropa no era la única razón, pero era el objetivo más fácil para personas como Jackson. Mantuvo la cabeza gacha concentrándose en el día que tenía por delante, sabiendo que este era solo el comienzo de otro largo, día 100 del paria en su primera clase. Marcus se deslizó en su asiento al fondo del salón. Le gustaba sentarse allí fuera de la vista y de la mente. La maestra, la señora Jenkins, comenzó la lección, pero Marcus se dio cuenta. Le costaba concentrarse. Su mente seguía yendo a pasillo, a las burlas de Jackson, a las risas que lo seguían a donde quiera que iba. Apretó los puños debajo del escritorio, sintiendo la familiar punzada de frustración. No era justo, no eligió nacer en una familia con dificultades, pero aquí estaba, pagando el precio de algo fuera de su control. La campana sonó, sacando a Marcus de sus pensamientos mientras recogía sus cosas. Notó que algunos de sus compañeros lo miraban, algunos con lástima, otros con indiferencia. Rápidamente recogió sus libros y se dirigió a su siguiente clase, tratando de sacar de su mente los eventos de la mañana, pero a medida que avanzaba el día, se volvió cada vez más difícil ignorar los comentarios, los susurros y las miradas. Estaban por todas partes, recordatorios constantes de que no pertenecía. A la hora del almuerzo, Marcus estaba exhausto. Se dirigió a la cafetería con la esperanza de encontrar un rincón tranquilo donde pudiera comer en paz, pero al entrar en la gran sala bulliciosa vio a Jackson y sus amigos ya allí, sentados en su mesa habitual. Marcus suspiró. Su apetito desapareció al verlos. Consideró saltarse el almuerzo por completo, pero su estómago rugió en protesta. Resignado, agarró una bandeja y se puso en fila, manteniendo la cabeza gacha mientras se movía por la cafetería. Escogió la comida más barata que pudo encontrar,
un sándwich y una manzana, y se dirigió a una mesa vacía al fondo de la sala. Al sentarse, pudo escuchar la voz de Jackson de nuevo, más fuerte esta vez, y supo que él era el tema de conversación. ¿En serio? ¿Cree que esto es caridad? La voz de Jackson resonó por toda la cafetería y las mejillas de Marcus ardieron cuando algunas cabezas se giraron para mirarlo. Se obligó a sí mismo a morder su sándwich, masticando lentamente mientras intentaba ignorar las risas que siguieron a las palabras de Jackson, pero fue inútil. La cafetería era como una pecera y Marcus se sintió como el pez solitario a que todos los demás miraban boquiabierto. Terminó su almuerzo rápidamente, vaciando la bandeja. Y saliendo de la cafetería antes de que Jackson pudiera entrar en una palabra el resto del día pasó borroso, Marcus se mantuvo solo evitando el contacto visual y la conversación tanto como fuera posible para cuando sonó la campana final estaba exhausto tanto física como emocionalmente. Mientras salía del edificio de la escuela, sintió una mezcla de alivio y pavor alivio. De que el día escolar había terminado y pavor de que todo comenzara de nuevo mañana, no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Pero por ahora solo quería llegar a casa lejos de los susurros y las escaleras y perderse en la comodidad de su propio espacio. Subió al autobús encontrando un asiento vacío cerca de la parte de atrás mientras el autobús se alejaba de la escuela. Marcus apoyó la cabeza contra la ventana viendo el mundo exterior difuminarse. Más allá de su mente corrió repasando los eventos. Del día una y otra vez sintió un nudo formarse en su garganta, pero se lo tragó. No lloraría, no aquí, no ahora, pero mientras. Cerraba los ojos tratando de bloquear el mundo. No pudo evitar preguntarse si las cosas alguna vez mejorarían o si así sería siempre en el exterior, siempre estando a juzgar por algo tan simple como la ropa que llevaba la mañana siguiente. Marcus temía levantarse de la cama. El recuerdo del acoso de ayer todavía estaba fresco en su mente y sabía que hoy no sería diferente, pero no podía evitar la escuela. Su madre siempre había enfatizado la importancia de la educación, diciéndole que era su boleto a una vida mejor, una muy alejada de las luchas que enfrentan ahora. Así que a pesar del peso en su pecho, Marcus se obligó a salir de la cama. Se vistió con la misma ropa gastada y se dirigió a la puerta. El viaje en autobús a la escuela se sintió más largo de lo habitual. Marcus mantuvo sus auriculares puestos, ahogando el mundo con música. Pero incluso eso no pudo mantener sus pensamientos a raya. El autobús se detuvo ruidosamente frente a la escuela y Marcus respiró hondo. Antes de bajarse, se preparó para lo que estaba por venir. Pero tan pronto como entró en el pasillo, la burla comenzó de nuevo. Jackson estaba allí apoyado en los casilleros con su grupo habitual de amigos. Vio a Marcus inmediatamente. Su rostro se iluminó con una sonrisa burlona. «Oye, mira quién es, el ícono de la moda en persona». Jackson gritó en voz alta lo suficiente para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Pero Marcus apretó la mandíbula y siguió caminando fingiendo no oír. Pero Jackson no había terminado. «Vamos, hombre, ¿dónde compras? Necesito saber dónde conseguir esa ropa enfermiza». Continuó con su tono burlándose de los otros estudiantes a su alrededor, riéndose, algunos sacudiendo la cabeza con diversión, otros observando en un silencio incómodo. Marcus aceleró el paso, desesperado por escapar del foco de atención. Pero Jackson lo siguió por el pasillo. «¿Cuál es la prisa? Marcus solo intenta ayudarte. Tal vez todos podamos contribuir y conseguirte algo que no parezca que salió del contenedor de basura». Las palabras dolieron y Marcus pudo sentir la humillación subiendo por su pecho. Llegó a su casillero y buscó a tientas la combinación. Sus manos temblaban ligeramente. Quería desaparecer para estar en cualquier lugar menos allí, pero no había escapatoria. No fue hasta que el día terminó. «Oye, hombre, no huyas. Solo nos estamos divirtiendo un poco», dijo Jackson con su voz llena de insinceridad. «Sabes que no es nada personal». Marcus finalmente abrió su casillero y agarró sus libros evitando la mirada de Jackson. «Sí, claro», murmuró tratando de sonar indiferente, pero la tensión en su voz era obvia. Jackson se rió entre dientes inclinándose más cerca. «En serio, amigo, no tienes que usar esa basura. Nos estás haciendo quedar mal a todos». Marcus cerró su casillero de golpe y se alejó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Odiaba lo impotente que se sentía. Como Jackson podía decir lo que quisiera y salirse con la suya, pero sabía que enfrentarse a Jackson solo empeoraría las cosas. Jackson tenía poder social y cualquiera que se cruzara con él pagaba el precio. El resto de la mañana fue borrosa. Marcus intentó concentrarse en sus clases, pero su mente seguía volviendo al pasillo, a las risas y las burlas. Incluso las voces de sus maestros parecían distantes, como si estuvieran hablando desde el otro lado de una pared gruesa. El aislamiento pesaba mucho sobre él,
un recordatorio constante de que él no pertenecía durante el almuerzo. Marcus se dirigió al rincón más alejado de la cafetería con la esperanza de comer en paz. Acababa de sentarse cuando notó al señor Thompson, el nuevo profesor de inglés, caminando hacia él. El señor Thompson era joven, no mucho mayor que algunos de los estudiantes y tenía reputación de ser amigable y accesible, pero Marcus no quería hablar con nadie en este momento, especialmente con un profesor. «Oye, Marcus». El señor Thompson lo saludó con una cálida sonrisa. «¿Te importa si me uno a ti?» Marcus se encogió de hombros. No estaba de humor para compañía, pero no quería ser grosero. «Claro, adelante», murmuró. El señor Thompson se sentó frente a él. Dejó su bandeja en la mesa. «¿Cómo va todo?» «Bien», respondió Marcus manteniendo la vista en su comida. El señor Thompson no pareció disuadido por la falta de entusiasmo de Marcus. «Sabes, te he notado sentado solo mucho últimamente». «Todo bien». Marcus dudó, inseguro de cómo responder. No quería hablar sobre el acoso, no quería admitir cuánto lo estaba afectando, pero había algo en el comportamiento del señor Thompson que lo desarmaba. No estaba entrometiendo. Parecía genuinamente preocupado. «No es nada», dijo finalmente Marcus. Seguía evitando el contacto visual. Solo intentaba superar el día. El señor Thompson asintió con expresión pensativa. «Lo entiendo. La escuela secundaria puede ser difícil, especialmente cuando sientes que estás solo». Marcus levantó la vista y se sorprendió por la comprensión en la voz del señor Thompson. «Sí, algo así. ¿Sabes?» El señor Thompson continuó. «Yo pasé por algo similar cuando tenía tu edad. No fue fácil, pero aprendí que está bien pedir ayuda cuando la necesitas». Marcus no sabía qué decirle. No estaba acostumbrado a que los adultos le hablaran así, como si realmente entendieran por lo que estaba pasando. «Estoy aquí si alguna vez quieres hablar». El señor Thompson agregó su tono suave pero sincero. «Y si no lo haces, también está bien. Solo debes saber que no estás solo». «Gracias», dijo Marcus en voz baja y por primera vez en mucho tiempo sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Pero tan pronto como el señor Thompson se levantó de la mesa, la familiar sensación de miedo regresó a Jackson y sus amigos todavía estaban allí afuera, listos para hacerle la vida miserable, y no importaba lo amable que fuera el señor Thompson, no podía cambiar eso. El resto del día se alargó. Para cuando sonó la campana final, Marcus se sentía agotado, con el cuerpo pesado por el agotamiento. Salió del aula preparándose para el desafío que era el pasillo de la escuela. Ya estaba casi en la puerta cuando Jackson apareció de nuevo, bloqueándole el paso. Ya se dirigía a casa. «Marcus, ¿qué prisa tiene?», preguntó Jackson. Su tono era ligero, pero con un filo que le puso los pelos de punta. «Solo quería llegar a casa». Marcus respondió intentando esquivar a Jackson, pero Jackson no lo iba a aceptar. «No tan rápido». Jackson dijo, poniéndose frente a él de nuevo. «Tenemos que hablar». El estómago de Marcus se revolvió de ansiedad por lo que le pasaba. Jackson sonrió con suficiencia. «Solo quería darte un consejo. Ya sabes, para ayudarte. Tal vez deberías pensar en transferirte a una escuela donde tu estilo sea más apreciado». Marcus sintió una oleada de ira por Jackson, un tono condescendiente, pero se obligó a mantener la calma. «Estoy bien donde estoy», dijo con voz tranquila, aunque su voz tembló ligeramente. La sonrisa de Jackson se ensanchó. «Como quieras, pero no digas que no te lo advertí». Jackson se hizo a un lado, dejando pasar a Marcus. Marcus salió apresuradamente del edificio. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, no podía soportarlo más. Necesitaba encontrar una manera de llegar al final del año escolar sin derrumbarse mientras se dirigía a casa. Marcus intentó concentrarse en lo positivo. El señor Thompson le había ofrecido su apoyo y eso significaba algo. Tal vez había una salida de esto, una manera de sobrevivir sin perderse en el proceso, pero cuando llegó a la puerta principal, el peso de los eventos del día lo presionó de nuevo. Estaba solo en esto, sin importar lo que dijeran los demás. Entró, dejó su mochila junto a la puerta y se dirigió directamente a su habitación. Se sentó en su cama mirando las paredes. Con la mente acelerada, la idea de enfrentar otro día como este era casi demasiado para soportar, pero no tenía opción. Mañana llegaría y tendría que enfrentarlo como él. Siempre lo hacía por ahora. Todo lo que podía hacer era descansar e intentar reunir fuerzas para seguir adelante. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras tenues en la habitación de Marcus.
Se incorporó en la cama sintiendo la familiar pesadez en el pecho. Hoy sería como cualquier otro día, se dijo a sí mismo, pero las palabras se sentían huecas. El ciclo de acoso, el aislamiento, todo estaba empezando a desgastarlo, pero por mucho que temiera la escuela, no podía permitirse quedarse en casa, eso solo empeoraría las cosas. Marcus se vistió rápidamente, eligiendo la ropa menos usada, aunque todas estaban igualmente descoloridas y viejas. Mientras se ponía las zapatillas, escuchó a su madre en la cocina tarareando suavemente. Mientras preparaba el desayuno, el sonido de su voz trajo una pequeña sensación de consuelo, pero fue un luto fugaz. «Cariño», su madre lo saludó cuando entró en la cocina. Estaba cansada. Las líneas en su rostro eran un testimonio de las largas horas que trabajaba, pero siempre se las arreglaba para sonreírle. «Mamá de la mañana», Marcus respondió forzando una sonrisa propia. Se sentó a la mesa donde lo esperaba un simple desayuno de tostadas y huevos. Su madre se sentó frente a él observándolo. «Con cuidado, ¿estás bien?», preguntó con voz suave pero inquisitiva. «Si estoy bien», Marcus mintió evitando su mirada. No quería que se preocupara, ya tenía bastante con lo que hacer sin que le añadiera más. «La escuela te trata bien», continuó, no muy convencida por su respuesta. Marcus dudó antes de sentir «está bien, solo ocupado». «Ya sabes», su madre lo estudió por un momento más antes de suspirar. «Si algo te molesta, sabes que puedes hablar conmigo». «Bien». Sí, lo se dijo Marcus, pero no dio más detalles. No quería agobiarla con los detalles de su tormento diario. Era su problema lidiar con él, no el de ella. Su madre le dio una pequeña sonrisa triste. «Eres un buen chico, Marcus, estoy orgullosa de ti, lo sabes». El corazón de Marcus le dolió al oír sus palabras. «Gracias, mamá». Se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. «Que tengas un buen día». «De acuerdo, lo haré», Marcus prometió, aunque sabía que era poco probable. Mientras terminaba su desayuno y cogía su mochila, su madre gritó: «Oh, por cierto, no podré recogerte después de la escuela. Hoy tengo que trabajar hasta tarde, pero arreglé para que alguien más viniera». «¿Entiendes?», preguntó Marcus con curiosidad. «El hermano del señor Thompson tiene un servicio de autos y se ofreció a ayudar», ella explicó con un tono casual, pero Marcus sintió una punzada de inquietud. «¿Un servicio de autos?», repitió tratando de asimilar la idea. Parecía tan fuera de lugar en su vida. «Sí, nos está haciendo un favor. No te preocupes, estará bien», ella le aseguró sin notar su incomodidad. Marcus asintió lentamente tratando de apartar el pensamiento de lado. No tenía la energía para pensar en eso ahora mismo. «De acuerdo, gracias, mamá. Que tengas un buen día, cariño», dijo mientras salía por la puerta mientras Marcus caminaba hacia la parada del autobús. Su mente seguía volviendo al servicio de autos. La idea de que alguien lo recogiera en un auto lujoso parecía casi normal. Nunca había experimentado algo así antes, pero apartó el pensamiento a medida que se acercaba al autobús. En cambio, se concentró en el día que tenía por delante. El viaje en autobús transcurrió sin incidentes y cuando Marcus llegó a la escuela se preparó para el desafío habitual. Mantuvo la cabeza gacha mientras caminaba por los pasillos, pero no pasó mucho tiempo antes de que Jackson y su equipo lo vieran. «Hola, Goodwill, Marcus», gritó Jackson. Su voz resonó por el pasillo. Marcus no respondió, tratando de ignorar las burlas mientras se dirigía a su casillero. Podía sentir sus ojos sobre él, las sonrisas burlonas y los susurros, pero mantuvo su atención en la cerradura de combinación frente a él. Jackson se apoyó en el casillero junto a Marcus con una sonrisa burlona en su rostro. «¿Qué pasa, hombre? Te ves un poco deprimido hoy. No hay suficientes ofertas en tiendas de segunda mano». Marcus apretó la mandíbula negándose a morder el anzuelo. Solo quería pasar el día sin más problemas, pero Jackson no se rendía. «Sabes que en realidad no es tan difícil encontrar ropa decente, Marcus. Tal vez simplemente no sabes dónde buscar. O tal vez eres demasiado pobre para permitirte algo mejor», añadió uno de los amigos de Jackson, ganándose una ronda de risas. Del grupo, las manos de Marcus temblaban mientras agarraba sus libros y cerraba de golpe su casillero. Se giró para irse, pero Jackson le bloqueó el paso otra vez. «¿A dónde vas, hombre? Solo nos estamos divirtiendo un poco», Jackson dijo su tono burlón. «Déjame en paz, Jackson». Marcus murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Pero Jackson se burló acercándose. «¿Qué vas a hacer?». Marcus miró a Jackson. Su ira burbujeaba justo debajo de la superficie. Quería arremeter para decir algo que borrara la sonrisa de la cara de Jackson, pero sabía que solo empeoraría las cosas, así que respiró hondo y caminó alrededor de Jackson dirigiéndose a su primera clase, sin decir una palabra más. El resto de la mañana pasó aturdido.
Marcus intentó concentrarse en sus tareas escolares, pero su mente seguía volviendo a la confrontación en el pasillo. El acoso estaba empeorando y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. ¿Pero qué opción tenía? No podía cambiar su situación, y no podía hacer que Jackson se detuviera a almorzar. Marcus se encontró nuevamente en el rincón más alejado de la cafetería tratando de comer en paz. Acababa de empezar con su sándwich cuando el señor Thompson apareció en su mesa. ¿Te importa si me uno a ti? El señor Thompson preguntó con su tono amistoso como siempre. Marcus se encogió de hombros. No estaba de humor para compañía, pero no tenía corazón para decir que no. Seguro. El señor Thompson se sentó, dejó su bandeja en la mesa. ¿Cómo va tu día? Como siempre, Marcus respondió con voz plana. El señor Thompson asintió con expresión pensativa. Sé que las cosas han sido difíciles para ti últimamente. Marcus, si alguna vez quieres hablar de ello, aquí estoy. Marcus bajó la mirada hacia su sándwich. No estaba seguro de cómo responder. Apreciaba la preocupación del señor Thompson, pero hablar de ello no cambiaría nada. Lo digo en serio. El señor Thompson continuó. A veces, simplemente hablar las cosas puede marcar una gran diferencia. Gracias, pero estoy bien. Marcus dijo en voz baja, aunque las palabras parecían una mentira. El señor Thompson lo estudió por un momento antes de asentir. De acuerdo, pero la oferta sigue en pie. Comieron en silencio durante unos minutos y Marcus sintió una pequeña sensación de alivio al ver que el señor Thompson no le estaba presionando para que hablara. Era agradable tener a alguien allí, incluso si no decía mucho, ya que la hora del almuerzo terminó. El señor Thompson se puso de pie. Aguanta. Ahí, Marcus, eres más fuerte de lo que crees. Marcus asintió, aunque no se sentía fuerte en absoluto. Gracias, señor Thompson. La tarde se alargó y para cuando sonó la campana final, Marcus estaba más que listo para irse, recogió sus cosas y salió del edificio temiendo la caminata a casa, pero cuando salió notó algo extraño. Había una elegante limusina negra estacionada en la acera y un hombre de traje estaba de pie junto a ella sosteniendo un cartel con el nombre de Marcus. En ella Marcus se detuvo en seco, mirando la limusina con incredulidad. No había forma de que esto fuera real. Debía estar imaginándolo, pero el hombre con el cartel sonrió y le hizo señas para que se acercara a Marcus. Marcus asintió lentamente todavía en seco. Si ese soy yo, tus viajes aquí, dijo el hombre abriendo la puerta de la limusina. Marcus miró a su alrededor notando que varios estudiantes, incluido Jackson, estaban observando la escena desarrollarse con los ojos muy abiertos. Dudó por un momento, inseguro de qué hacer, pero luego recordó las palabras de su madre esa mañana. Sintiendo una mezcla de confusión y curiosidad, Marcus se acercó a la limusina y se subió. Los asientos de cuero eran suaves y frescos contra su piel y el interior era espacioso y lujoso, diferente a todo lo que había experimentado mientras la limusina se alejaba de la escuela. Marcus se reclinó en su asiento, su mente acelerada. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Había pasado de ser el blanco del ridículo a ser el centro de atención, todo en el lapso de unos pocos minutos. Afuera, los estudiantes todavía lo miraban fijamente. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, confusión y envidia. Marcus solo podía imaginar lo que estaban pensando, pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Sentía una sensación de satisfacción al saber que acababa de darles la vuelta a la tortilla, aunque fuera solo por un momento mientras la limusina conducía por las calles de la ciudad. Marcus no pudo evitar preguntarse qué pasaría mañana. ¿Jackson y sus amigos finalmente lo dejarían solo? ¿O vendrían a perseguirlo con más fuerza? Sea como sea, Marcus sabía una cosa con certeza. Hoy había ganado. El viaje en la limusina fue surrealista, mientras Marcus miraba fijamente. Las ventanas tintadas, el mundo exterior parecía distante, casi como un sueño. Nunca había estado en un auto como este antes, y los lujosos asientos de cuero, el suave zumbido del motor y el elegante interior parecían sacados de una película. Era el tipo de lujo que solo había visto en televisión y ahora estaba justo en medio de todo. El conductor, un hombre de mediana edad con un comportamiento tranquilo, miró a Marcus por el espejo retrovisor. ¿Es tu primera vez en una limusina?, preguntó con voz amable y cálida. Sí, admitió Marcus, todavía tratando de asimilar la situación. Es bastante genial. El conductor sonrió. Bueno, disfrútalo. El hermano del señor Thompson te envía saludos. Gracias. Marcus respondió sintiéndose un poco más tranquilo. Ahora sabía que esto no era un error o una broma. Era real. El hermano del señor Thompson, dueño del servicio de autos, había organizado este viaje como un favor a su madre.
Aún así, se sentía extraño como si estuviera entrando en un mundo que no era el suyo mientras la limusina conducía por las calles familiares de su vecindario. Marcus no pudo evitar pensar lo diferente que era este viaje a casa de su rutina habitual, sin un autobús lleno, escaleras incómodas, solo paz y tranquilidad en la parte trasera de un auto de lujo. Fue un breve escape de la realidad que enfrentaba todos los días en la escuela, pero a medida que la limusina se acercaba a su casa, la realidad comenzó a instalarse de nuevo. Marcus sabía que este viaje no cambiaría nada. Mañana todavía tendría que enfrentar a Jackson y los otros abusadores, y las burlas probablemente serían peores que nunca. Puede que los haya impresionado por un momento, pero no lo dejarían olvidar quién era, quién creían que era. La limusina se detuvo frente a su casa y Marcus recogió sus cosas, preparándose para salir. El conductor le abrió la puerta y Marcus salió sintiendo una mezcla de emociones. Los vecinos sin duda verían la limusina y las preguntas seguirían, pero por ahora solo quería entrar y procesar todo. Gracias, Marcus le dijo al conductor mientras cerraba la puerta detrás de él. De nada, Marcus. Que tenga buenas noches. El conductor respondió con un asentimiento antes de volver al auto y alejarse. Marcus vio cómo la limusina desaparecía por la calle antes de girar hacia su casa. Era pequeña pero acogedora, un lugar donde se sentía seguro y enamorado a pesar de los desafíos. Mientras subía los escalones hacia la puerta principal, podía escuchar a su madre dentro. Hablando por teléfono, entró silenciosamente dejando su mochila junto a la puerta. Su madre levantó la vista de la mesa de la cocina donde estaba haciendo balance de su chequera y le sonrió. Oye, cariño, ¿cómo estuvo tu día? Marcus dudó sin saber cómo describir los eventos del día. Fue interesante finalmente, dijo su madre. Levantó una ceja. Interesante lo que pasó. Marcus se encogió de hombros, no queriendo hacer un gran alboroto. Solo las cosas usuales en la escuela, pero el hermano del señor Thompson me recogió en un limo. Los ojos de su madre se abrieron de sorpresa. Un limo realmente. Si fue algo raro, Marcus admitió sentirse un poco avergonzado ahora que estaba hablando de bueno. Me alegro de que hayas podido viajar con estilo por una vez, dijo su madre con una risita. Te lo mereces. Marcus sonrió apreciando sus palabras, pero había una sensación persistente en el fondo de su mente. Mamá, ¿crees que las cosas alguna vez mejorarán en la escuela? La expresión de su madre se suavizó y dejó su bolígrafo prestándole toda su atención. Sé que las cosas son difíciles ahora mismo, pero sí, creo que lo harán. Puede que lleve tiempo, pero eres fuerte. Marcus, vas a superar esto. Eso espero, dijo Marcus en voz baja. Quería creerle, pero el miedo a lo que pudiera traer mañana era difícil de quitarse de encima. Su madre se puso de pie y caminó hacia él, atrayéndolo en un abrazo. No estás solo en esto. Está bien, me tienes a mí, tienes gente que se preocupa por ti. No lo olvides. Gracias, mamá. Marcus susurró sintiendo que un poco de peso se le quitaba de los hombros. El resto de la tarde transcurrió en relativa paz. Marcus hizo su tarea, cenó con su madre e intentó relajarse, pero la ansiedad por la escuela persistía. Sabía que el viaje en limusina habría despertado aún más atención y temía lo que al día siguiente llegaría a la mañana siguiente. Marcus se despertó con un nudo en el estómago. El miedo habitual de enfrentarse a Jackson y sus amigos se mezclaba con la incertidumbre de cómo reaccionarían ante la limusina. Se vistió rápidamente, optó por su atuendo habitual y salió por la puerta con su mochila colgada del hombro mientras caminaba hacia la parada. No podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El viaje a la escuela fue tranquilo, pero la mente de Marcus estaba acelerada, imaginando todos los posibles escenarios en su cabeza. Cuando llegó a la escuela, el ambiente se sentía diferente. Los estudiantes estaban llenos de charlas y Marcus podía sentir las miradas sobre él. Tan pronto como bajó del autobús, trató de ignorarlo, manteniendo la cabeza gacha mientras se dirigía a su casillero, pero los susurros lo siguieron. Estaba a mitad de camino por el pasillo cuando vio a Jackson y su grupo. Estaban agrupados hablando animadamente, pero tan pronto como Jackson vio a Marcus, su expresión cambió. La sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por algo más, algo que parecía casi incertidumbre. «Oye, Marcus». Jackson gritó, su voz más fuerte de lo habitual. No era el tono burlón. Marcus había llegado a esperar que fuera diferente, más inquisitivo. Marcus dudó y luego continuó caminando con esperanza de evitar una confrontación, pero Jackson no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. Se puso frente a Mark bloqueando su camino, así que Marcus Jackson comenzó su tono casual pero con un toque de curiosidad. ¿Quién fue que te recogió ayer? Esa limusina fue bastante dulce. Marcus se encogió de hombros tratando de restarle importancia a la situación,
Solo un amigo de la familia. Jackson levantó una ceja, claramente no satisfecho con esa respuesta. Un amigo de la familia. Debe ser un muy buen amigo para aparecer en una limusina como esa. Sí, supongo. Marcus respondió manteniendo la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Jackson lo estudió por un momento como si tratara de averiguar si Marcus estaba ocultando algo. Sabes que hemos estado pensando. Tal vez los hemos malinterpretado. Tal vez no lo estés tan bien como pensábamos. Marcus sostuvo la mirada de Jackson sin estar seguro de qué decir. Estaba claro que la limusina había desconcertado a Jackson, haciéndole cuestionar todo lo que creía saber sobre Marcus, pero Marcus no iba a darle a Jackson más munición para usar en su contra. Solo soy yo. Marcus dijo simplemente que nada ha cambiado. Jackson lo miró fijamente por un momento más tarde. Asintió lentamente como si tomara una decisión. Bueno, tal vez deberíamos quedar alguna vez, ya sabes, conocernos mejor. La oferta tomó a Marcus con la guardia baja y por una fracción de segundo casi la consideró, pero luego recordó todas las veces que Jackson le había hecho la vida miserable y la idea de ser amigo suyo se sentía mal. Tal vez Marcus dijo sin compromiso. No quería rechazar la oferta de plano, pero tampoco estaba listo para aceptarla. Jackson pareció satisfecho con esa respuesta y se hizo a un lado dejando pasar a Marcus. Nos vemos luego. Marcus se alejó, su mente aturdida por el encuentro. Jackson no había sido más que cruel con él durante meses y ahora, después de una limusina. Durante el viaje, actuaba como si pudieran ser amigos. No tenía sentido y eso hizo que Marcus se sintiera incómodo. El resto del día estuvo lleno de interacciones similares. Los estudiantes que lo habían ignorado antes ahora estaban repentinamente interesados en hablar con él, preguntando por la limusina y tratando de entablar conversaciones. Era como si estuvieran tratando de averiguar si Marcus era alguien a quien deberían haber prestado atención todo el tiempo. Para cuando sonó la campana final, Marcus estaba exhausto. El día había sido un torbellino de confusión y atención inesperada y no estaba seguro de qué hacer al salir de la escuela. No pudo evitar sentir una sensación de inquietud. La limusina había cambiado las cosas, pero no sabía si era para bien o para mal. Caminó solo a casa. Su mente corría con pensamientos de lo que podría traer el día siguiente. La oferta de amistad de Jackson persistía en su mente, pero Marcus sabía que no debía confiar en ella. Había aprendido por las malas que no todos los que parecían amigables tenían buenas intenciones. Cuando se acercó a su casa, Marcus tomó una decisión. No iba a dejar que un viaje en limusina cambiara quién era. Afrontaría lo que viniera después con la silenciosa fuerza que lo había traído hasta aquí, y si Jackson o alguien más intentaba usarla en su contra, estaría listo porque al final del día, Marcus sabía quién era y eso era algo que nadie podría quitarle. A la mañana siguiente, Marcus se despertó con una sensación de resolución. Los eventos del día anterior lo habían dejado sintiéndose incómodo, pero también habían dado una nueva perspectiva. Había estado tan concentrado en sobrevivir cada día que no se había dado cuenta del poder que tenía dentro de sí mismo. El incidente de la limusina le había demostrado que las percepciones de las personas podían cambiar en un instante, pero dependía de decidir cuánto afectarían esas percepciones a su vida. Marcus se vistió rápidamente, eligiendo su ropa habitual sin pensarlo dos veces. Era la misma ropa que había usado antes del viaje en limusina, pero hoy se sentía diferente. Era parte de quien era. Un recordatorio de dónde venía y lo que valoraba, no se avergonzaba de ellos. Muchos más mientras caminaba hacia la parada del autobús, Marcus sintió una nueva sensación de calma. La ansiedad que generalmente lo atormentaba seguía allí, pero estaba atenuada por una tranquila confianza. Sabía que el día futuro traería nuevos desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. Cuando Marcus llegó a la escuela, el ambiente era notablemente diferente. Las burlas y susurros habituales habían desaparecido, reemplazados por miradas curiosas y sonrisas vacilantes. Estaba claro que el viaje en limusina había cambiado la forma en que sus compañeros lo veían, pero Marcus no estaba interesado en jugar a sus juegos. Mientras caminaba por los pasillos, notó a Jackson y su grupo de pies cerca de su casillero. Hablaban en voz baja, pero se quedaron en silencio tan pronto como vieron a Marcus acercarse. Jackson dio un paso adelante con una sonrisa amistosa en su rostro. «Hola, Marcus». Jackson lo saludó con un tono inusualmente cordial. «¿Cómo va todo?» «Bien». Marcus respondió manteniendo su tono neutral. No iba a dejar que Jackson viera cuánto le molestaba la situación. «Escuche sobre ayer». Jackson comenzó a rascarse la nuca como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas.
Estaba pensando que tal vez podríamos pasar el rato después de la escuela. Ya sabes, solo relajarnos. Marcus estudió el rostro de Jackson tratando de evaluar su sinceridad. La oferta parecía genuina, pero Marcus no podía evitar la sensación de que había algo más que solo querer pasar el rato. No lo sé, Jackson, dijo Marcus con cuidado. ¿Por qué el interés repentino? Jackson se encogió de hombros. Su sonrisa vaciló ligeramente. Supongo que me di cuenta de que he sido un idiota y quería compensarte. Las palabras sonaban ensayadas como si Jackson las hubiera practicado frente a un espejo. Pero había algo en los ojos de Jackson. Tal vez un rastro de culpa que hizo que Marcus se detuviera. Agradezco la oferta, pero estoy bien, dijo Marcus finalmente. Su voz se estabilizó. No iba a dejar que Jackson se escapara tan fácilmente. Tal vez en otra ocasión, la sonrisa de Jackson se desvaneció y asintió lentamente. Sí, claro que le entiendo. Marcus podía ver la decepción en los ojos de Jackson, pero no se sentía mal por rechazarlo. Jackson le había hecho la vida miserable durante meses y un solo acto de bondad no era suficiente para borrar todo eso. Cuando Marcus abrió su casillero, escuchó a Jackson y sus amigos alejarse. Sus voces eran bajas y apagadas. Sintió una sensación de alivio invadirlo. Se había mantenido firme y se sentía bien. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Marcus pasó por sus clases como siempre, pero la diferencia en cómo lo trataban sus compañeros era palpable. Las personas que lo habían ignorado antes ahora le ofrecían sonrisas y charlas triviales. Era extraño, pero Mar no dejó que se le subiera a la cabeza. Sabía lo rápido que podían cambiar las cosas y no iba a dejar que esta nueva tensión lo definiera en el almuerzo. Marcus se sentó en su mesa habitual en el rincón más alejado de la cafetería. No se sorprendió cuando el señor Thompson se unió llevando su bandeja de almuerzo con una sonrisa amistosa. «Piense si me siento contigo de nuevo», el señor Thompson preguntó, aunque Marcus sabía que era más una formalidad que una pregunta. Seguro, Marcus respondió agradecido por la compañía familiar. El señor Thompson se sentó y le dio un mordisco a su sándwich antes de hablar. «¿Cómo va tu día?» «Mejor del habitual», Marcus admitió, aunque no dio más detalles. El señor Thompson asintió como si entendiera sin necesidad de detalles que conoces. «Marcus, a veces se necesita algo inesperado para cambiar cómo nos ven los demás, pero lo más importante es cómo nos vemos a nosotros mismos». Marcus levantó la vista y se encontró con la mirada del señor Thompson. «Sí, supongo. He notado cómo se han comportado tus compañeros hoy a tu alrededor». El señor Thompson continuó con un tono amable. «Es fácil dejarse llevar por su aprobación, pero recuerda que sus opiniones no te definen». Marcus agradeció el consejo. «Sé que solo intenta encontrar mi lugar en todo esto. Es comprensible», dijo el señor Thompson con una sonrisa. «Pero no te apresures por encajar. A veces destacar por las razones correctas es más importante». Marcus asintió, sintiendo la verdad de esas palabras. Había pasado tanto tiempo intentando evitar la tensión que no había considerado el poder de ser dueño de quien era, sin importar lo que pensaran los demás cuando terminó el almuerzo. El señor Thompson se levantó y recogió su bandeja. «Lo estás haciendo genial, Marcus. Sigue siendo tú mismo y todo lo demás encajará en su lugar». «Gracias, señor Thompson», dijo Marcus sintiendo una genuina gratitud. La tarde pasó rápido y antes de que Marcus se diera cuenta, sonó la campana final mientras recogía sus cosas. Y salió del aula, se sintió más ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzado cuando Marcus salió del edificio de la escuela. Notó a algunos estudiantes merodeando por la entrada mirándolo con ojos curiosos, pero esta vez las escaleras no le molestaron. Sostuvo sus miradas con una confianza tranquila, asintiendo cortésmente a pasar. El sol se estaba poniendo mientras Marcus se dirigía a casa proyectando un cálido resplandor sobre las calles. Respiró el aire fresco de la tarde, sintiendo una sensación de paz apoderarse de él. El viaje en limusina había sido un punto de inflexión, no por la atención que trajo, sino porque lo había obligado a confrontar quién era y lo que representaba cuando llegó a la puerta de su casa. Marcus se detuvo y miró el vecindario en el que había crecido. No era glamoroso, pero era su hogar y por primera vez se dio cuenta de que no necesitaba ropa elegante ni un auto de lujo para sentirse bien consigo mismo. Tenía todo lo que necesitaba aquí: una madre amorosa, una maestra comprensiva y la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Con una pequeña sonrisa, Marcus abrió la puerta y entró listo para abrazar lo que mañana traería. A la mañana siguiente, Marcus se despertó sintiéndose más descansado que en mucho tiempo.
El sol se asomaba por las cortinas y proyectaba un cálido resplandor en su habitación. Por una vez, no sentía el temor habitual de ir a la escuela. En cambio, había una sensación de anticipación, una sensación de que tal vez las cosas finalmente estaban mejorando. Se vistió con su ropa habitual, pero hoy la usó con orgullo. Esta ropa contaba su historia, mostraba su viaje y ya no se avergonzaba de ella. Se dirigió a la cocina donde su madre ya estaba despierta tarareando suavemente. Mientras preparaba el desayuno, «Buenos días, cariño», lo saludó con un brillante sonríe mañana, «Mamá». Marcus respondió inclinándose para darle un abrazo rápido. Ella lo miró de cerca notando el cambio en su comportamiento. «Pareces feliz hoy. ¿Pasa algo especial?» Marcus se encogió de hombros, pero su sonrisa permaneció. Simplemente se sentía bien. Supongo que los ojos de su madre brillaban de alegría. «Es maravilloso escucharlo. Te mereces ser feliz». Se sentaron a desayunar juntos, charlando de pequeñas cosas y disfrutando de la compañía mutua antes de irse a la escuela. Su madre le entregó una bolsa de papel marrón. «Te preparé algunos bocadillos adicionales hoy», dijo con un guiño. «Pensé que te gustaría un regalo». «Gracias, mamá». Marcus dijo que su corazón se llenó de gratitud. Él sabía cuánto trabajaba para mantenerlo y apreciaba cada esfuerzo que hacía. La caminata hasta la parada del autobús se sintió diferente hoy. El aire era fresco y el cielo estaba despejado. Marcus se puso sus auriculares y escuchó sus canciones favoritas mientras esperaba el autobús. Cuando llegó, subió a bordo y tomó su asiento habitual junto a la ventana viendo pasar el mundo con una sonrisa de satisfacción. Al llegar a la escuela, Marcus notó que los susurros y las escaleras habituales se habían ido. En su lugar, algunos estudiantes asintieron con la cabeza en señal de saludo. Y algunos incluso lo saludaron mientras caminaba por el pasillo. Fue un pequeño cambio, pero significó mucho para él. Mientras se acercaba a su casillero vio a Jackson parado cerca. Parecía nervioso. Marcus respiró hondo y se acercó decidido a enfrentar la conversación que se avecinaba. «Oye». Marcus Jackson dijo su voz más suave de lo habitual. «Oye». Marcus respondió abriendo su casillero y guardando su mochila. Hubo una breve pausa antes de que Jackson volviera a hablar. «Escucha», quería. «Disculparme por cómo te he tratado. Me equivoqué y lo siento». Marcus se giró para mirarlo, sorprendido por la sinceridad en la voz de Jackson. No se esperaba esto. «Porque el cambio de opinión». Jackson suspiró pasándose una mano por el pelo. «Supongo que verte subir a esa limusina me hizo darme cuenta de que no sabía nada de ti. Te juzgué por tu ropa y pensé que eso me hacía mejor de alguna manera. Pero no es así. Solo estaba siendo un idiota». Marcus consideró sus palabras con cuidado. Podía ver que Jackson estaba tratando de enmendarse. Aunque el olor del pasado no se podía borrar de la noche a la mañana, este era un comienzo. «Agradezco tus disculpas», dijo Marcus. Lentamente. «Pero no se trata de limusina ni de lo que tenga la gente. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros». «Tienes razón», asintió Jackson, luciendo genuinamente arrepentido. «Tengo mucho que aprender. Espero que puedas perdonarme y tal vez podamos empezar de nuevo». Marcus pensó por un momento antes de extender su mano. Empezar de nuevo suena bien. El rostro de Jackson se iluminó con una sonrisa de alivio mientras estrechaba la mano de Marcus. «Gracias, hombre. Prometo que lo haré mejor». Mientras Jackson se alejaba, Marcus sintió que se le quitaba un peso de encima. El perdón no era fácil, pero aferrarse a la ira solo dolía más. Sabía que aceptar la disculpa de Jackson no significaba que serían mejores amigos de la noche a la mañana, pero era un paso hacia un mejor entorno para todos a lo largo del día. Marcus notó interacciones más positivas. Los compañeros de clase que antes lo habían ignorado ahora interactuaban con él, le preguntaban por sus intereses y lo incluían en las conversaciones. Se sentía bien ser visto y escuchado por quien era, no juzgado por lo que vestía durante el almuerzo. Marcus se sentó en su mesa habitual, pero pronto se le unieron algunos otros estudiantes. Entre ellos estaba Sara, una chica amigable de su clase de matemáticas. «¿Me entiendes si nos sentamos aquí?», preguntó con una sonrisa. No, Marcus respondió sorprendido pero contento. Pasaron el almuerzo charlando sobre clases, música y pasatiempos. Marcus se encontró riendo y compartiendo historias, sintiéndose más conectado que nunca. La soledad que lo había agobiado durante tanto tiempo estaba empezando a desvanecerse, reemplazada por un sentido de pertenencia. Más tarde ese día, en la clase de inglés, el señor Thompson anunció un proyecto grupal que asignó a Mark Jackson. Sara y otro estudiante llamado Luis trabajaron juntos. Marcus se sintió un poco nervioso, pero también emocionado por la oportunidad, cuando se reunieron para discutir el proyecto.
Marcus notó cuán diferente interactuaba Jackson con él ahora. Había respeto e interés genuino en lugar de burla. El grupo colaboró bien compartiendo ideas y dividiendo tareas equitativamente. Después de la escuela, mientras Marcus recogía sus cosas, Jackson se acercó a él una vez más. «Hola, un grupo de nosotros vamos a comer pizza. ¿Quieres unirte?», preguntó Jackson con esperanza. Marcus dudó por un momento, pero luego asintió. «Sí, eso suena genial». Caminaron juntos a una pizzería cercana acompañados por otros compañeros de clase. La noche estuvo llena de risas, historias y buena comida. Marcus se sintió realmente feliz rodeado de gente que lo aceptó. Cuando finalmente regresó a casa esa noche, su madre lo estaba esperando. «Llegaste tarde a casa», dijo con una sonrisa burlona. «Lo siento. Mamá salió a comer pizza con unos amigos». Marcus respondió todavía sonriendo por la divertida noche. El rostro de su madre se iluminó. «Amigos, ¿eh? Eso es maravilloso». «Sí, fue un buen día», dijo Marcus abrazándola fuerte mientras se iba a la cama esa noche. Marcus reflexionó sobre cuánto había cambiado en solo unos días. Se dio cuenta de que defenderse y aceptar quién era había marcado la diferencia. La gente vio su confianza y respondió a ella. Y al darles una oportunidad a los demás, había abierto la puerta a nuevas amistades. La vida no era perfecta y aún habría desafíos por delante. Pero Marcus sabía ahora que tenía la fuerza y apoyo para enfrentarlos. Se quedó dormido con una sonrisa esperando con ansias lo que traería el futuro.